Primero hay que poner un poco de contexto sobre qué nos motiva a que lleguemos a esta ley, y sobre todo es que la situación económica es crítica. No se recuperan los niveles de crecimiento prepandemia, y esto es un punto fundamental que hay que tomar en cuenta. Somos uno de los pocos países en la región que no ha recuperado ese ritmo de crecimiento según la CEPAL y otros organismos. Y el motor de la economía está apagado, o por lo menos está arrancando muy lentamente, todo lo contrario a lo que nos dejó diciendo el último ministro de Finanzas. ¿A qué se debe toda esta situación? Y creo que este es el punto nodal también de la situación. La situación de caja fiscal es crítica en el país. La liquidez que tiene el país es de 184 millones. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos que yo estoy en una casa en la que tengo que pagar el arriendo, la alícuota, tengo que pagar la pensión de los hijos en la escuela, la despensa, y tengo apenas para los pasajes. Y entonces no les pago a quienes les debo también, y entonces no les pago a los municipios, no les pago a los gobiernos provinciales, a los gobiernos parroquiales, y hago que todo esto genere una serie de retrasos también a nivel nacional. ¿Por qué y qué me llevó a esta situación? Alexis Dicenia, cuando uno tiene varias deudas y pendientes, procura encontrarse más fuentes de ingresos. Más deudas. Más fuentes de ingresos, sobre todo, y sostenibles. Bueno, pero también lo que haces es sobreendeudarte. Y ya vamos a eso también, pero sobre todo tú buscas el poder zanjar esas deudas con una serie de ingresos permanentes para ti. ¿Qué hizo el Ecuador en los últimos 2 años? Renunció a 19 ingresos permanentes. Renunció a 19 impuestos, y esa es una de las cosas que en la carta de renuncia del ministro Arosemena se va destacando. Él dice que es un gran hito de su gestión, es un gran mérito el haberle quitado $600 millones al Estado ecuatoriano, reduciendo estos 19 impuestos. Y esto nos lleva entonces en este momento a una situación de la caja fiscal y de liquidez sumamente crítica. No podemos pagar a los municipios, no podemos pagar a los gobiernos locales, que son los que están más directamente relacionados con la gente, los que generan también un poco del consumo de la clase media acá. Entonces estos 600 millones también son una pérdida, y como les digo, que el mismo ministro termina rescatando. Con todo esto se le suma una serie de recortes de impuestos, entre otras cosas, que no terminaron beneficiando a la clase media o a la clase baja precisamente. Justo ayer salía el dato de cómo incrementó el patrimonio del presidente Lasso en estos 2 últimos años. Más que en los últimos 10 años. Tal parece además que esos 600 millones que, cito textual, el exministro de Finanzas dice, se pusieron en el bolsillo de la gente. Parece que muchos de esos bolsillos son de sus grandes amigos, y en este caso del presidente Lasso. 21 millones de dólares es el incremento del patrimonio. Es un montón de dinero. Y eso, imagínense, en 40 años de vida profesional tenía un patrimonio de 40 millones, casi a uno por año. Y esta vez hizo 10 por año. Qué negociazo que le salió a la presidencia de la República. En todo caso, vamos aterrizando un poco sobre la ley. Y yo quiero partir de un punto importante tras revisar varios de los cuerpos legales que se van cambiando. Es más de lo mismo. Esta ley es más de lo mismo, y sinceramente no da la discusión o la esperanza que se esperaba precisamente respecto a lo que podía generar una ley económica urgente para este momento. En cifras frías, Gonzalo, ¿cuánto es el cálculo? Porque el gobierno dice expectativas de recaudar al menos 800 millones de dólares, lo cual termina también siendo, 800 millones para nosotros es una cifra descomunal. Pero si vemos la brecha que hay de déficit, son 5,000 y pico, las deudas que acumula el gobierno, 2.800, 800 termina siendo insuficiente. ¿Cuál es el valor real de recaudación que aspiraría el gobierno con esta reforma? Y hay que tomar en cuenta que esos 832 millones son una suerte de anticipo de otros pagos que se dejarán de cobrar en el futuro. Entonces esto que se va a cobrar en el 2024 además, no urgentemente, también va a ser algo que no se va a seguir recaudando en los años subsiguientes. Es un tema fundamental. O sea que le va a trasladar el problema al que resulte electo en el 2025. Precisamente. Podría ser el mismo. Y con medidas, ya lo veremos, pero con medidas además que, desde mi criterio y desde mi perspectiva, no necesariamente le atañen a una ley económica urgente. Una ley económica urgente, como les digo, en este contexto crítico de la economía, que requiere de una inyección importante de liquidez, tiene que precisamente hablar de los mecanismos para financiar esa liquidez. Había expectativa respecto a la posibilidad de usar una parte de las reservas internacionales, por ejemplo, para ello. Y eso sí se podía hacer con una reforma de ley, y no se topa eso para nada. Lo que se está haciendo es, por una parte, una serie de incentivos, eso es lo que genera los 832 millones, pero además una cuestión que a mí me llama mucho la atención y yo quiero ponerlo sobre la mesa, esto creo que es mucha influencia de la tía Isabel, y es que la filantropía se hace política pública.
Y ese es un problema. ¿A qué me refiero con esto? Hay una parte de la ley que, por ejemplo, está haciendo lo que se llama una privatización de la provisión social que tiene que hacer el Estado. El Estado es el que tiene que encargarse de, por ejemplo, entregar becas. El Estado es el que tiene que encargarse de las personas en situación de vulnerabilidad. El Estado es el que tiene que encargarse de los deportistas de alto rendimiento, entre otras situaciones. Y eso se le traslada ahora al sector privado a cambio de exenciones tributarias. A cambio de una exención tributaria del 150%. Si yo fuera Isabel Noboa, me hago la filántropa más grande del mundo y dejo de pagar impuestos y además me genera un buen nombre también en el mundo empresarial. Entonces, es lo que yo les digo, la filantropía le intentan hacer política pública y dejan el rol del Estado a un lado. Y eso para mí es una situación, es una cuestión crítica también. El Estado tiene que tomar las responsabilidades que tiene y tiene que financiar esas responsabilidades. O quizás lo ideal, Gonzalo, podría ser encontrar un punto medio, que esas alianzas público-privadas hagan que el Estado no abandone del todo su rol, por ejemplo, para mantener los centros de alto rendimiento, por poner un ejemplo, hablando del tema deportivo, y que lo hagan de manera conjunta, el sector público y el sector privado, porque hay experiencias de lo privado en lo deportivo que son muy interesantes y que son casi un modelo a seguir. Ahora, lo ideal sería que, por ejemplo, lo público replique ese modelo del privado y que el privado también, digamos, ponga su aporte económico, pero tampoco deshacerse del todo de la responsabilidad. Hay que dar 2 pasos atrás en esa discusión que es súper interesante y es sobre todo el paradigma desde el que se observa esto. Donde existe una necesidad, para unas personas puede existir un mercado, para otras puede existir un derecho. Así es. Entonces, esa es sobre todo la discusión fundamental. Claro, o sea, una cosa es el Independiente del Valle o la Liga vendiendo jugadores a Europa, otra cosa es Neisida Gómez que ve el deporte como su modo de subsistencia. Y otra cosa es salvarle la vida, por ejemplo, a niños que ven en eso una salida también de salir precisamente de círculos de violencia que, por ejemplo, en este momento se viven muy fuertemente. Entonces, el Estado no tiene que perder ese rol de la provisión social. Y para no perder el rol de la provisión social tiene que financiarse. Si es que tú estás planteando que existan estos mecanismos para que los privados puedan participar, en buena hora, bienvenidos. No lo hagas en detrimento del financiamiento del Estado. Porque finalmente estás generando una reducción en el pago del impuesto a la renta y eso termina también generando menos ingresos al Estado en el mediano plazo. Termina siendo uno de los temas más importantes también. Hay algunos cálculos que se hacen también respecto a qué impactos tendrá esta propia ley. En general son 128 millones más o menos. ¿Que dejará de percibir el Estado? Entre deducciones, exactamente, deducciones por todo lo que está planteando en creación de de fomento de creación de empleo juvenil. En la devolución del IVA a proyectos inmobiliarios, además, se va a devolver el IVA a los proyectos inmobiliarios a nivel nacional. Eso, insisto, es una ley hecha a la medida de la tía. Una condonación también del impuesto a la renta para negocios populares, es uno de los temas creo que importantes. Y a esto, si es que uno lo cruza con los ingresos anticipados que se van a tener, sobre todo por la remisión de intereses, multas y recargos, el saldo entonces es de 832 millones que se generan de liquidez para el gobierno. Pero yo quiero volver a la discusión nuclear de esto. Es una ley que un poco representa más de lo mismo, ¿sí? Es una ley que perfectamente la pudo presentar Guillermo Lasso, tanto como que nadie se habría dado cuenta. ¿Por qué? Porque está planteando, como les decía, temas que desde mi perspectiva no son de índole económico urgente. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de la inclusión de zonas francas y la exención de remisiones de impuesto a la renta por 10 años. Ese es un tema económico urgente para discutir inmediatamente, un tema que nos va a generar ingresos inmediatos a la caja fiscal en el Ecuador. Es urgente para los empresarios que van a abrir oficinas en esas zonas francas. Pero hay que ponerlo en perspectiva de país. Por supuesto. El país está de acuerdo precisamente con las condiciones en las que se están estableciendo este tipo de iniciativas. Hay que tener una claridad importante. Hay iniciativas que tienen su claridad en términos de soberanía y ejecución y funcionamiento, como las zonas especiales de desarrollo económico, las sedes, Tababela, en su momento Yachay, Pozorja, entre otros lugares. Estos espacios tienen una lógica de soberanía, sobre todo de fomento de la investigación y la innovación. Estas zonas francas están dejando la puerta abierta a cualquier otra cosa y la creación de subestados también dentro de la propia soberanía del Ecuador. Entonces, es una discusión en la que yo insisto, no está pensando en lo económico urgente del país en este momento. Y quizás es uno de los temas que hay que ponerlo sobre la mesa también. Insisto, si es que vamos a condonar 10 años de impuesto a la renta para inversiones nuevas,
hay que procurar también que sean en sectores estratégicos y que sean pertinentes para la economía. Vamos a un nuevo proceso de remisión de deudas, tomando en cuenta de que hablamos de un presidente que pertenece a una familia que es poseedora de un holding de empresas enorme y que tiene también unas deudas muy importantes con el Servicio de Rentas Internas. En términos de economía política siempre habrá un conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. Si el presidente es un empresario. Habrá conflicto de intereses si es que el presidente es parte de la familia quizás económicamente más importante del país. Y por eso en esos términos yo lo pongo como lo pongo. Es una ley hecha a la carta de la tía. Porque está atacando proyectos inmobiliarios, porque está abarcando todo este tema de institucionalizar la filantropía y que termina siendo crítico también para las condiciones y capacidades del Estado ecuatoriano. Eso es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Economista criollo, no sé si yo tal vez no lo revisé bien, pero en alguna parte de esta reforma tributaria se habla de cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos, es decir, la evasión tributaria, que podría así generarles recursos un poco más rápidos que todas estas otras alternativas que se han presentado. ¿Hay algo al respecto en esta reforma? Hay cuestiones muy marginales respecto a ello. Por ejemplo, la autorretención del impuesto a la renta que se hace en los grandes grupos económicos. ¿Qué significa eso? Eso implica que, por ejemplo, se va a poder cobrar antes de estos insumos. Por eso los 832 millones de los que hablábamos antes. Pero implica que, por ejemplo, el próximo año, el año subsiguiente, que sería el 2025, ya no se cobraría ese dinero. Entonces es una trampa de doble filo y que no obstante esos 800 millones no necesariamente, como decías tú, Alexis, te está cubriendo todo lo que requieres en este momento para el funcionamiento del Estado ecuatoriano. Yo insisto, es una ley en la que no estás tratando temas de fondo, como por ejemplo una reforma progresiva a los impuestos de la nación, en la cual podías establecer también un régimen de cobro, por ejemplo, podría ser transitorio o no, a las utilidades de la banca privada acá en el Ecuador, que han sido quienes más han ganado en todo este periodo, en todo este tiempo. Escuchaba hace unos días al presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador y él decía que es bueno que la banca tenga utilidades porque reinvierte este dinero. Eso no es cierto. Cuando la banca tiene utilidades, en el caso ecuatoriano, sacan ese dinero y hay una fuga de capitales. Por eso ¿La banca en qué reinvierte? Exactamente. En abrir sucursales en algún pueblito. A eso me refiero. Y no es que están dando crédito productivo, no es que están dando crédito para infraestructura, no es que está ese plata y esas utilidades están circulando dentro de la economía. Es plata que sale del país en fuga de capitales y por eso les interesa tanto que se elimine el impuesto a la salida de divisas. Y esos temas no se topan también. Y hay un importante hay importantes estímulos que se deberían tomar en cuenta también. Yo también quería poner sobre la mesa y volver al tema del contexto económico sobre el que conversamos. Hay que insistir en que la situación económica en la que estamos en este momento es culpa 100% de Guillermo Lasso y su gobierno y evidentemente con la herencia pesada que tiene también Lenín Moreno. ¿Y a qué me refiero? Habrán visto esta infografía o esta carta que circuló en la salida del ministro Arosemena comparando la situación en la que recibía en el país y la situación en la que lo deja. La respuesta que le dio el presidente Lasso al nuevo ministro de Economía y al presidente, ¿no? Y es espectacular. Los economistas tenemos un defecto que es el cherry picking. Sabemos escoger dónde está el dato que nos sirve para contrastarlo con el otro dato que nos sirve. Si es que un consejo no pedido, si es que un economista les compara un dato de mayo con uno de noviembre, es porque ahí hay algo sospechoso. Hay que comparar noviembre con noviembre, en este caso octubre con octubre. Y si es que uno compara, por ejemplo, las otras cifras de Lasso que yo les llamo, el sector informal en el Ecuador en octubre del 2021 era del 52,2%. ¿En cuánto cierra en octubre del 2023? Con el 55,1%. Es un incremento relativo del 5%. Eso es brutal. Eso es brutal. La informalidad de la economía sigue creciendo. Y eso, ¿por qué es importante en este momento? Porque estamos ante una ley que está planteando potenciales desregulaciones e incentivos para que la gente para que los grandes grupos, sobre todo, dejen de pagar impuestos. Y volvemos a un país en el que las deudas tributarias se elevan en los cielos porque el ente regulador no tiene la fuerza para hacerlo. Otros datos, y este quizás el que más llena, el que más golpea también, es el del trabajo infantil. Y ese es uno que no saca el ministro dentro de su infografía. El trabajo infantil entre septiembre del 2021 y septiembre del 2023 pasó del 7.7% al 10%. Sí, ese es el efecto de Lasso. Ese es el efecto de Lasso. Mientras habla de haber disminuido la desnutrición crónica infantil con una metodología sumamente cuestionable y que ojalá pueda fiscalizarse también, estos son los otros datos. El trabajo infantil incrementando. Bien, vemos más niños en las calles también y no es una coincidencia. No es que nos hemos sentido, es una percepción nada más que nos sentimos peor. Es que estamos peor. Y ahora hacen una comparación, disculpen la expresión,
no, más bien poco rigurosa, no voy a decir lo otro que estaba pensando, y nos plantean una situación en la que veníamos en el 2021 de un año casi saliendo de la pandemia. Estás comparando un año crítico de la economía ecuatoriana. Si lo comparamos en cambio con datos del 2022, justo un año antes, comparemos el mayo 2022 con mayo 2023, la pobreza pasó del 25 al 27% y la pobreza extrema del 16 al 18%. Entonces sí hay un impacto en las políticas del gobierno de Guillermo Lasso, y no es que nos deja un mejor país del que recibió, sino que es catastrófica la situación en la que dejó al país, la caja fiscal y la situación del Estado. Y mientras tanto, Arosemena celebra el haber reducido 19 impuestos, puesto entre comillas 600 millones en los bolsillos de la gente, y como ustedes ven, ¿quién es esa gente? Los grandes grupos económicos en el país. Ahora, Gonzalo, en esta reforma tributaria se habla de que por el incremento de nuevas plazas de trabajo con contratos a plazo fijo o indefinido para jóvenes entre 18 y 29 años se otorgará un porcentaje de deducción adicional en el pago del impuesto a la renta, y que en caso de contratarse al menos a un egresado de una universidad pública del Ecuador se añadirá un punto adicional a la deducción, y que esto se va a mantener si es que el empleado es despedido y se contrata a otro joven en ese rango de edad. Esta deducción se mantendrá. ¿Qué tan viable es esta propuesta? ¿Puede funcionar? ¿No puede funcionar? Ya hubo en el gobierno de Lasso un anuncio parecido en el sentido de que se consideran exenciones tributarias a las empresas a cambio de que generen empleo, y finalmente ese empleo nunca llegó. ¿Cómo está planteada esta reforma, es posible o no? Quizás una de las condiciones críticas en el caso del Ecuador no solamente es si es que hay o no empleo, que es muy importante, sino el tipo de empleo que se genera. Y el tipo de empleos que, por ejemplo, empezó a generar Lasso eran empleos temporales de 3 meses en los cuales participaban muchos jóvenes y luego se hacía un recambio. Y no generabas una condición básica de la no precariedad laboral, que es la estabilidad. Y ese es un tema fundamental que hay que tomar en cuenta. Pero acá dice al menos un año. En el caso de esta ley, creo que es uno de los temas que hay que conversarlo de mayor manera, y es todas las reformas laborales que podría plantear en este sentido. Yo veo con buenos ojos en estos casos esta propuesta. Es una propuesta que tiene un presupuesto planteado que es de aproximadamente 60-61 millones, y en el que puede existir precisamente un incentivo para hacerlo. La cuestión fundamental acá es el reglamento de la ley, en el cual se puedan plantear reglas claras. Tanto como se plantea que las nuevas inversiones sean catalogadas como nuevas inversiones, las nuevas contrataciones tienen que ser catalogadas como nuevas contrataciones. No el que yo pueda plantear a gente que ya tenía contratada y con eso hacer remisiones tributarias, como siempre se suele hacer y se encuentran trampas dentro de la normativa ecuatoriana. Entonces, hay algunos incentivos que puede generar la ley y que tiene que hacerlo. Yo quiero volver a la pregunta de partida. ¿Son temas y discusiones económicos urgentes? ¿Es lo que en este momento requiere el Estado? He escuchado y leído a muchos economistas, sobre todo del ala más conservadora en el Ecuador, y ellos están planteando que una de las salidas estructurales es que disminuyamos los gastos del país. En este momento, para recuperar la estabilidad económica, la seguridad en el país, necesitamos una fuerte inyección de liquidez, de obra pública. Lo que ellos están pidiendo es más recortes, menos inversión pública. Que se siga haciendo lo mismo que se vino haciendo en los últimos 6 años. Eso es síndrome de Estocolmo, o estupidez, perdón el francés. Pero en cambio lo que se necesita es una inyección fuerte de liquidez, de obra pública, de que los GATS puedan invertir y que nuevamente el Ecuador retome una senda de desarrollo que esté muy fuertemente basada en el sector privado. Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Pero que el sector público juegue un rol fundamental en términos de incentivar, motivar, regular, pero sobre todo orientar a que esa inversión sea estratégica y pertinente para el país. Si esta reforma se aprueba en la Asamblea Nacional y entra en vigencia, ¿en cuánto tiempo se verán esos recursos? Los veremos a partir de los meses de febrero, marzo. Realmente sí tendrá esta liquidez de 832 millones, pero no terminará siendo una solución estructural para lo que requiere en este momento la economía del país. Es un parche nada más que, como insisto, tranquilamente lo pudo haber presentado Guillermo Lasso, que no hay mayor variación. Creo que es uno de los primeros mensajes del presidente Noboa en este momento.